Buenas tardes a todos y gracias a ADEIT por haber organizado esto y también por haberme dicho que si me apetecía hacer esta función un poco de coordinar junto con la gente de ADEIT el programa. Esta tarde, hoy soy yo el que empieza y vamos a hablar de contratación de poderes adjudicadores en la administración pública y de las novedades en materia de contratos menores en la nueva ley. Como siempre a lo largo de las tardes en las que hemos estado ya aquí, el tema tiene su punto árido, ¿no? Con lo cual el reto al que se enfrenta siempre toda persona que está aquí, que es intentar hacerlo, además de interesante, entretenido, no sé yo cómo acabará, pero al menos va a ser algo distinto a lo que hasta ahora estabais viendo, no por nada, sino porque al venir yo de la universidad, no como hasta ahora, que casi todos los ponentes han venido del mundo profesional, pues bueno, analizamos las cosas desde una perspectiva un poco distinta. No es que sea mejor, simplemente es complementaria. Entonces, algunas de las cosas que yo voy a contar hoy tienen que ver con cosas que ya se han visto, pero que están analizadas desde otra perspectiva, que es una perspectiva más genérica y más de analizar la evolución y de entender ciertos mecanismos, por qué acaban operando de una determinada forma y ciertas dinámicas, por qué se consolidan y otras no, y a partir de ahí entender desde otro prisma algunos de los cambios regulatorios que también puede ser útil a la hora de ponerlos a funcionar. Desde este punto de vista, antes de empezar a hablar de contratación de poderes adjudicadores, ese HIT, vamos a repasar tres ideas muy sencillas, generales sobre la reforma, que me parecen importantes desde la perspectiva de enmarcar algunas de las cosas que luego iré diciendo. Porque estos tres elementos que son básicos y que sirven para entender muchas de las cosas referidas a la ley, luego reaparecen, afloran en el análisis de algunas de sus partes, como las que vamos a ver hoy. Bueno, la primera idea es que en el fondo la ley refleja, o es el último episodio, de la colisión entre la visión de la Unión Europea sobre lo que tiene que ser la contratación pública y la tradición española, ¿no? Es decir, bueno, he puesto ese mapa para ilustrarlo, ¿no? Entre otras cosas porque, como sabéis ahora, además, ¿no?, que enseñar la bandera española pues está bien visto, ¿no? Pues para que nadie diga que en ADEIT no enseñamos la bandera española, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, y el resto de Europa. Pero más allá del efecto óptico, en realidad el efecto óptico es falso, porque no es que haya una tradición española frente a todo el resto de Europa, ni siquiera a todo el resto de la Unión Europea, ya veis que ahí está pintado más Europa de lo que es la Unión Europea estrictamente, sino que hay una serie de tradiciones que son, por decirlo así, mediterráneas en materia de contratación pública, donde está no solo España, sino que estaba Italia y estaba Francia, que compartimos una serie de precauciones respecto de este fenómeno que eran distintas a las de la Europa nórdica, la Europa continental y los países anglosajones. Básicamente, aquí en España, históricamente, no nos hemos fiado nunca demasiado de la administración pública. O más bien, no nos hemos fiado nunca demasiado de los gestores públicos. Nuestra historia nos ha hecho siempre ver con mucho recelo los márgenes y ámbitos de libertad que los administradores públicos podían tener en determinadas situaciones en materia de contratación. Y hemos pensado que eso producía problemas y que la forma mejor de resolverlos era eliminar ese margen de libertad y pautar todo mucho. Y esto llevó a que nuestro sistema, que ya digo, no es solo el de España, que el mapa en este sentido engaña, nuestro sistema, como el francés o como el italiano, fuera un sistema muchísimo más burocratizado, procedimentalizado y con muchísimos más controles jurídicos de lo que era normal en Europa, o en el resto de Europa, o en la Europa continental y la Europa anglosajona, ¿no? Digamos que en la Europa anglosajona el modelo de contratación pública que podríamos llamar modelo Jesús Gil, no estaba particularmente mal visto porque se consideraba que no era ineficiente, ¿no? Ya sabéis que el modelo Jesús Gil, cuando llega a la alcaldía de Marbella, es algo así como: yo soy un constructor privado y cuando soy un constructor privado y quiero construir un hotel o quiero construir algo, una urbanización, ¿a quién busco para que me lo construya? A un constructor amigo. ¿Por qué? Porque sé que me va a hacer un mejor precio, porque me fío de él, porque llevamos muchos años trabajando juntos y, en consecuencia, a priori, ¿por qué voy a tener que ponerme a buscar a otra persona
yo busco a este señor que me lo va a hacer muy bien, que para algo es amigo mío, y lo conozco, es una garantía de que esto va a ir bien. Y cuando Jesús Gil llega a la alcaldía de Marbella dice, pues si yo hago esto y es lo que va bien en mis empresas, ¿cómo no lo voy a hacer también como alcalde de Marbella para beneficiar a mis ciudadanos? ¿Qué es lo que yo quiero para mis ciudadanos en Marbella? Que tenga, pues tratarlos tan bien como me trataría yo a mí mismo. Es decir, voy a contratar al mismo al que contrataría yo a mí mismo. Bueno, pues este modelo de contratación basado tiene un gran problema, y es que depende mucho de la probidad del cargo público. Es decir, que el cargo público efectivamente tenga claro que ha de tratar a los demás como a uno mismo. Yo no sé si es mito o no, pero es verdad que históricamente se ha dicho que en Alemania, en Dinamarca, en el Reino Unido, los cargos públicos tienen bastante claro esta idea ética, ¿no? Se contaba la anécdota del famoso Wim Duesman cuando era presidente de la Bundesbank, ¿no? Que por lo visto un día se llevó sin querer un bolígrafo de la sede de la Bundesbank a casa y volvió a devolverlo esa misma tarde porque se había llevado el BIC, ¿no? a casa. Entonces, esto yo ya digo que no sé si es mito o no, pero sí que es cierto que en los países de la Europa continental no se desconfiaba tanto y se consideraba que el mecanismo de control democrático sobre las autoridades permitía atajar estas conductas. Porque el mandatario que usaba ese mayor margen de libertad en su beneficio o el beneficio de sus amigos, la ciudadanía se daba cuenta y lo expulsaba de los oficios públicos, ¿no? Mientras que aquí, en España, desconfiábamos de ese sistema porque teníamos la experiencia de que la gente abusaba mucho, allí piensan que no se abusaba tanto, y también teníamos la experiencia de que a veces, incluso después de abusos constatados, no era suficiente como para retirar el mandato democrático a alguien, o no democrático. En consecuencia, teníamos un sistema muy procedimentalizado. Y, segundo elemento, a la Unión Europea la contratación pública históricamente le daba igual. No solo es que convivieran distintas tradiciones en Europa, sino que además le daba exactamente igual. En el tratado no hay nada sobre contratación pública. En la idea originaria de lo que es la Unión Europea en los años 50, la contratación pública es una cuestión interna de cada Estado, y cada Estado que se apañe contratando como mejor y como buenamente pueda. Solo es a partir de un vector y de una obsesión propia de la Unión Europea cuando ya en los años 90, como sabéis, indirectamente empieza a regularse esto, pero se regula a partir de la obsesión primigenia de la Unión Europea, que ¿cuál es? ¿Cuál es? La libre circulación. Es decir, la obsesión de la Unión Europea con la contratación pública es lograr una contratación pública más eficiente, al menos en origen. No. ¿Es lograr atajar la corrupción? No. ¿Es lograr garantizar que la administración va a tener a los mejores contratistas posibles? No. Ninguno de estos tres elementos, que podríamos considerar a priori que son los elementos importantes en una regulación sobre contratación pública, importa lo más mínimo a la Unión Europea. Ni atajar la corrupción, ni que sea eficiente y rápido y funcione bien, ni conseguir los mejores servicios de obras o los mejores contratos o lo que sea. Gracias. Lo que le interesa a la Unión Europea es garantizar la libre circulación para garantizar la competencia. Y la competencia a escala europea. Y esta es la razón por la que las directivas europeas inicialmente son solo directivas sobre adjudicación, que es lo único que preocupa. Y en cambio, el derecho tradicional español no solo tiene adjudicación, sino que, como sabéis, tiene muchas reglas sobre adjudicación que van más allá de las europeas. Las reglas europeas solo se preocupan de contratos de una determinada cuantía porque son los que afectan al mercado y a la competencia a nivel europeo. Y además tenemos reglas en materia de ejecución. Mientras que todo eso a la Unión Europea le da igual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando aparecen las reglas europeas? Las reglas europeas dicen, bueno, vamos a obligaros a todos, también a los países que tenían otra tradición, como Alemania, el Reino Unido, a hacer unos procedimientos de adjudicación y de licitación, por decirlo así, similares a los tradicionales españoles, o franceses o italianos. Bien, en principio España está más adecuada a ese nuevo modelo que otros países, y sin embargo, a quien han condenado reiteradamente es a España. A otros países la han condenado también, pero a quien han condenado reiteradamente es a España. ¿Por qué se produce esta paradoja? ¿Por qué un país que supuestamente tendría que haber sido muy beneficiado o que habría tenido que tener una adaptación muy sencilla al nuevo marco tiene este problema? Pues básicamente porque nosotros hacíamos todo en pack. No solo considerábamos que las administraciones públicas tenían que evitar el modelo Jesús Gil, sino que una vez considerábamos eso, añadíamos todo un marco jurídico completo, coherente, sistemático, a ese intento de evitar esa situación.
que pretendía atender a todos esos otros frentes que os he dicho, luchar contra la corrupción, más eficiencia, etcétera, etcétera. Mientras que a la Unión Europea todo eso no le preocupa. Entonces, ¿dónde se produce el conflicto? El conflicto se produce en que la Unión Europea lo único que quiere es que las licitaciones, las adjudicaciones sean siempre competitivas, por encima de los umbrales, etcétera, etcétera. Y entonces empieza a establecer reglas más exigentes paulatinamente y algunas de ellas que van más allá de las exigencias de las reglas españolas. ¿Cómo se adaptan en otros países? Bueno, en otros países lo que dicen es, bueno, asumamos estas reglas y ya está. Y seguimos funcionando en lo demás como funcionábamos. Nosotros lo que hacemos es adaptar. En vez de incluir, lo que hacemos es adaptar a nuestro sistema esas nuevas reglas que vienen y las introducimos sobre ese marco coherente. Con el resultado de que estamos cada vez más introduciendo limitaciones que van mucho más allá de lo que en sí mismo exige la Unión Europea. ¿Por qué? Porque nosotros ese marco coherente se lo dábamos a todas las administraciones públicas de forma completa, no solo a los poderes adjudicadores por encima de los umbrales. Entonces, ¿qué acabamos produciendo? Una rigidificación. Porque al querer meterlo en un marco completo y coherente, que era el marco de siempre que hay una administración pública para evitar a Jesús Gil, lo tenemos que hacer así, cada exigencia adicional de la Unión Europea, ¡pum!, la introducíamos. Esto hace crisis en un momento determinado y es cuando empieza el sistema español a decir, no, pues vamos a hacer trampitas, ¿no? Y a decir, bueno, pues esto solo para lo que llamamos administraciones públicas, pero para otras cosas que no les llamaremos administraciones públicas, no. Y entonces ahí es donde empiezan las condenas europeas, porque dicen, no, mire, es que aunque no le llame usted administración pública, una fundación con capital público es administración pública, es poder adjudicador y me da igual cómo lo llame usted. No, es que esta otra cosa también lo es. No, es que esta empresa pública, pero que en realidad se dedica a cuestiones de interés general, etc., también lo es. ¿De acuerdo? Y entonces, la Unión Europea va condenando a España y nosotros tenemos que ir adaptando, como sabéis, nuestra legislación en materia de contratos. ¿El resultado de eso qué es? Que tenemos una ley extraordinariamente complicada, que hemos ido complicando cada vez más de forma escalonada como consecuencia de esa colisión. ¿Por qué? Porque no hemos asumido aún un paradigma distinto, el paradigma europeo, no lo hemos asumido, seguimos queriendo conservar el nuestro y seguimos intentando introducir en ese paradigma nuestro lo que viene de la Unión Europea, con la dificultad de que de la Unión Europea cada vez vienen más cosas. Y como cada vez vienen más cosas, hay cada vez que extremar más exigencias respecto de algún tipo de administraciones públicas o de entes públicos, pero si no queremos rigidificar muchísimo el sistema, excluyendo a otros, en algunos casos sí y en otros no, a partir de una mezcla de decisiones del legislador español y del legislador comunitario, que al final acaban conformando un Frankenstein muy complicado de gestionar, como estáis viendo estos días. ¿Por qué se produce esto? Básicamente por esta colisión. Todavía estamos en ello, no la hemos digerido del todo, y la nueva ley es el último eslabón de esta mala digestión de los principios europeos. Bien, esto provoca que tengamos una ley de acarreo, pongo ahí, mejorable, ¿no?, que en vez de revisar el sistema, lo que ha hecho ha sido complicarlo más y acarrearlo más. Yo os he puesto ahí dos ejemplos de lo que se considera que es buena regulación. La nueva ley no es un ejemplo de buena regulación. El primero es antiguo y el segundo es moderno. El primero es el famoso Código de Napoleón, ¿no?, de 1804, el primer código civil que todo el mundo considera, ¿no?, que es un ejemplo de regulación cuidada. Una de las cosas que decía, bueno, el mito ya sabéis es que lo describía el propio Napoleón. Entonces, una de las cosas que decía Bonaparte, o decían los asesores de Bonaparte, es que un código ha de ser legible. Ha de ser legible, ha de ser claro y ha de establecer categorías que permitan identificar a sus usuarios con cierta precisión dónde están y dónde no están. Esto es algo que es manifiesto que la ley a día de hoy no hace bien. El segundo ejemplo, en cambio, es muy reciente. Carl Sunstein es el que fue nombrado por Obama, es un profesor de Derecho Público americano, que fue nombrado por Obama director de la Oficina de Simplificación Regulatoria del Gobierno Federal de los Estados Unidos, que tienen una oficina dedicada específicamente a eso. Y ese es un libro que publicó, que está muy bien, donde explica la importancia de la simplicidad en las normas y cómo una de las grandes funciones a día de hoy de cualquier legislador y de cualquier ente que haga normas es hacer un esfuerzo por clarificar, simplificar, porque eso está constatado que ayuda muchísimo a la eficiencia en los procesos de aplicación de esa norma. Que las administraciones públicas que tienen normas sencillas acaban aplicándolas más, hay menos incumplimientos y que hay muchas veces que hay una complejidad adicional excesiva que tiene que ver con que se ha hecho mal ese proceso y ese estudio. Bien, es evidente que la nueva ley
no ha pasado por un proceso de simplificación, no ha habido nadie que se haya preocupado ni de redactarla como se redactó el Código Civil de Napoleón, ni de redactarla aplicando, en vez de criterios rancio-continentales, criterios modernitos americanos. En ninguna de las dos perspectivas, ¿no?, pasaría el filtro esta ley. No le gustaría ni a Bonaparte ni a Sunstein. Porque seguimos asumiendo el entramado tradicional de nuestra legislación de contratos, su esquema tradicional, añadiendo encima lo que viene de Europa e intentando sacar de ahí lo que creemos que se puede sacar sin que nos condene el Tribunal de Justicia. Es decir, se ha perdido una ocasión de hacer una nueva ley de cero. El resultado es que la ley es larguísima, que además tiene un nivel de detalle propia muchas veces de un reglamento, absolutamente innecesario. Ahora, como tenemos los ordenadores, es muy fácil calcular ciertas cosas, ¿no? Y hay un compañero de la Universidad de Zaragoza especializado en estos temas de contratos, Julio Tejedor, que el otro día contaba que él hizo la prueba de meter el Código Civil español, que regula todo el mundo de las obligaciones y contratos y todas las relaciones jurídico-privadas de los ciudadanos, lo metió en su navegador y le dijo, calcula el número de caracteres. Y le salieron unos 700 y pico mil caracteres contando espacios. El Código Civil es una norma larga. Y a continuación metió la nueva ley de contratos y le salieron más de 1.200.000 caracteres. Algo falla. Algo falla. No hace falta 1.200.000 caracteres. No hacen falta casi 2 códigos civiles enteros, o no deberían hacer falta para regular la contratación pública desde una perspectiva legal. Algo se está haciendo mal. Algo se está haciendo mal. Y esto tiene que ver con el no haber revisado el sistema, no haberse atrevido a transponer las directivas, diciendo vamos a hacer borrón y cuenta nueva y vamos a ver cómo lo hacemos. Los franceses lo han hecho. Los franceses han traspuesto las directivas y han aprobado una ley de contratación que tiene 100 articulitos y es muy manejable y ya está. Y, muy importante, deja mucha más libertad a sus administraciones públicas que la nuestra. Porque como consecuencia de esta hipertrofia legislativa, lo que es nuestra ley es extraordinariamente detallada y obliga a las administraciones públicas, a todas, también a las administraciones autonómicas, a cumplir con lo que con detalle reglamentario ha decidido el legislador estatal. Esta ley también es manifestación de un proceso general que estamos viviendo en España de recentralización exagerada de todo lo que son las normas que regulan el ejercicio del poder público. En principio, uno podría pensar que cómo se regula y diseña el procedimiento interno de contratación o los procedimientos para adjudicar un contrato a una persona o a otra, y los plazos, y qué órganos, etcétera, etcétera, han de actuar dentro de una administración pública autónoma, que tiene reconocida constitucionalmente autonomía, podrían ser autorregulados, pero no. Tenemos una ley que es casi el doble que el Código Civil, que te dice hasta el más último detalle. Eso no es legislación básica. Eso no es explicar o pautar en aquellos objetivos básicos y en aquellos principios esenciales cómo ha de hacerse la contratación para evitar ciertas fallas y para lograr una coherencia del sistema y para garantizar cierta unidad en el mercado español. Eso no es establecer las normas básicas mínimas para evitar corrupción. Eso no es legislación básica. Eso es detallar con precisión y exhaustividad reglamentaria todo lo que hay que hacer. El espacio que queda para una hipotética legislación autonómica en materia de contratos es prácticamente inexistente. La Generalitat Valenciana o cualquier administración autonómica no tiene el más mínimo sentido que tenga una regulación propia, por ejemplo, reglamentaria en materia de contratos. ¿Para qué? Si está ya todo. Si ya tenemos a nuestro particular kilómetro cero de la contratación administrativa, ¿no? Todo lo decide el Estado decide exactamente cómo hay que regular absolutamente todo. Hay algunas excepciones, ¿no?, donde la densidad regulatoria es menor. Justamente yo trato sobre 2 temas donde esta densidad regulatoria es algo menor, ahora lo veremos, y ahí a lo mejor se podrían permitir algunas especificidades, pero en principio esta es una constante, ¿no? Con lo cual, ya digo, para ubicar la nueva ley, más allá de otras valoraciones que se puedan hacer, ¿no?, se entiende bien a partir de estos 3 ejes, que son 3 ejes jurídicos, ¿no? 1, el conflicto entre 2 concepciones distintas y normas y sistemas de contratación pública que obedecían a intereses y finalidades distintas y que ha habido que acoplar y se ha acoplado mal. 2,
falta de preocupación por depurar la normativa, por apego a ese sistema e incapacidad de superarlo y de simplificar y de hacer una norma de calidad en cuanto a calidad regulatoria. 3, exhaustividad enorme, eliminación del ámbito para la autodeterminación normativa de otras administraciones públicas, recentralización a partir de la ampliación de la esfera de lo básico. La esfera de lo básico es la misma hoy que en 1978, pero siendo la misma, va y resulta que ahora ocupa muchísimos más caracteres que ocupaba, ¿no? Porque ahora está regulado todo con detalle. Estos son, por decirlo así, coordenadas jurídicas de la nueva ley, que creo que es importante tener en cuenta. Hay alguna otra coordenada más política que jurídica, que explica también algunas de las cosas que vamos a ver, como por ejemplo es la obsesión de los últimos años por la lucha contra la corrupción, que explica muchísimas de las cosas de la nueva ley desde un punto de vista político. Es más, si analizamos y comparamos lo que se presentó el gobierno como proyecto de ley y lo que salió del Congreso, vemos que esa obsesión fue también clave en la aprobación de muchas enmiendas que han complicado, si cabe más, el texto y extremado algunas exigencias. Pero bueno, eso es un factor ya político y hay cosas buenas, hay cosas malas en esa extrema aparición de garantías de todo tipo, pero en general responde al clima político dominante en España y bueno, hay que asumirlo como tal, ¿no? Estas 3 coordenadas en cambio son jurídicas y creo que se pueden compartir más con independencia de la idea política en la que estemos. Bien, entrando ya en lo que tenía que explicaros yo. Bueno, yo os tenía que explicar básicamente cuáles son las novedades o cómo está regulado más que las novedades el régimen jurídico de los poderes adjudicadores no administración pública. Y yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí, por mucho que me expliquen esto de poderes adjudicadores no administración pública, me cuesta que se me quede, ¿no? Entonces he pensado que no estaba mal hacer un repaso rápido con coloritos, ¿no? Con colorines, para ver si ayuda a entender esto. Esto yo lo intento hacer con mis alumnos y estoy un día por grabarlos. O sea, coger grupos de alumnos distintos y explicar esto del artículo 3 de la Ley de Contratos con distintos sistemas, ¿no? Un día con la lista de la propia ley, otro día con esquemas, otro día con dibujitos, o con círculos, o con colores. No sé cuál es más eficaz, pero estaría bien grabar y luego preguntar a los alumnos después de cada explicación quién se aclara más y quién se aclara menos, porque es extraordinariamente complicado. Y sobre todo, prueba de este sistema, ya digo, ¿no? De que como introducimos nuestro sistema inicial es administraciones públicas, adjudicación con estas reglas tan estrictas y luego un régimen jurídico particular, que no sea el régimen jurídico privado. Pero llega la Unión Europea y te dice, mira, es que estas reglas tienen que ser así, así y así para todos estos contratos. Y entonces nosotros decimos, vale, pues vamos a meterlas. Y entonces el resultado es que es todo muy complicado. ¿Qué hay que hacer? Empezar a excepcionar. ¿Cómo hemos excepcionado? Con el artículo 3. Yo no sé si así se entiende más o menos, esto está simplificado y con colorines. El artículo 3 lo que explica, como sabéis, es ¿qué son administraciones públicas? Ya no sé si tiene mucho sentido repetirlo, pero es que, ya digo, como a mí me sirve, lo que son administraciones públicas y hace lo que es sector público, perdón, es decir, al sector público al que se le aplica la Ley de Contratos. Y el listado es el que tenéis ahí, más o menos. Está resumido, ¿vale? Pero el listado es el que tenéis ahí. Entonces, respecto de lo que es sector público, la ley ya ha optado por esto de intentar excluir a cosas, porque como en España teníamos el modelo PAC, si tú aplicabas las normas europeas, las aplicabas a todo el PAC. Bueno, pues lo intentamos evitar y entonces distinguimos esas 3 categorías. Dentro del sector público vamos a tener a los poderes adjudicadores, que los poderes adjudicadores son aquellos a los que no tenemos más remedio que aplicar las normas europeas cuando la Unión Europea obliga a que se les apliquen, es decir, cuando estamos hablando de regulación armonizada. Pero que el legislador español ha dicho, no vamos a aplicarle todo el PAC, cuando no sea regulación armonizada, que se puedan escapar y lo hacemos como toda la vida, ¿vale? Entonces esos serán poderes adjudicadores, pero no les vamos a dar la categoría de administración pública, que es la categoría que el legislador español considera que tienen aquellos organismos a los que sí que les vamos a aplicar todo el PAC, y siempre, ¿vale? Entonces, dentro del listado, son administraciones públicas las moraditas, ¿vale? Es decir, administración del Estado, comunidades autónomas, entes locales, entidades gestoras y de la seguridad social, organismos autónomos, universidades y administraciones independientes. Y también los consorcios de la Ley 40/2015, pero solo si son poder adjudicador
Y recordad que el poder adjudicador es eso de que te dedicas a un servicio público y no a una actividad industrial o comercial, y que además hay un control por parte de una administración pública, es decir, que o te nombran al consejo de administración o tienen un control sobre la gestión, o te dan los ingresos, ¿vale? Si hay control, porque es poder adjudicador, y además los ingresos de ese consorcio no son mayoritariamente de mercado. Es decir, si es un consorcio que se dedica a algo que no será de mercado y que entonces la mayor parte de los ingresos vendrán de esas financiaciones públicas. Yo no sé hasta qué punto no es una duplicidad decir poder adjudicador e ingresos no de mercado. No sé si puede existir un caso en que haya un consorcio que sea poder adjudicador y que tenga ingresos mayoritariamente de mercado, pero por si acaso la ley así lo establece. Total, esos son administraciones públicas y ya está, y nada más. Y en principio, lo demás no es administración pública. Con lo cual, en estos 4 casos moraditos, la ley lo que dice es a full. Yo a ti te sigo con mi idea española de toda la vida anti Jesús Gil, que es que si eres administración pública, es derecho público para adjudicar, te comes todas las reglas, todas, con todas las exigencias, y además luego los contratos son de derecho administrativo y todo lo que es la ejecución del contrato y la resolución también son normas que te impongo yo y que no dejo autonomía de la voluntad o no dejo tanta porque hay normas de derecho público. ¿Por qué? Porque entiendo que esto es lo esencial, que sí o sí, sí. En lo demás, bueno, y en estas normas integro las europeas, porque es fácil integrarlas, porque mucha exigencia, pues las integro. Las demás, en cambio, no quiero que tengan todo el régimen de exigencia, porque entiendo que es mejor por flexibilidad que no lo tengan. Entonces, ¿cuándo voy a obligarlas a normas exigentes? Solo cuando la Unión Europea me obligue. Es decir, solo cuando sean poderes adjudicadores. Y poderes adjudicadores, que es la definición que da la Unión Europea, el derecho de la Unión Europea, que ha ido perfilando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Cuándo hay un poder adjudicador? Cuando cualquier cosa de estas tiene esos 2 requisitos, que está destinada a hacer funciones de interés general, que no son industrial o comercial, y cuando está controlada por una administración pública, cuando o se nombran a los gestores, o se controla la gestión, o se dan los recursos para funcionar. En ese caso, tenemos un poder adjudicador, y en ese caso, cualquiera de estos órganos, por supuesto las administraciones públicas siempre son poder adjudicador, pero cualquiera de los demás, si cumple esos requisitos, será poder adjudicador. Y además estos 2, las fundaciones públicas y las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, los cumplan o no. Por ministerio de la ley, siempre se entiende que lo son. ¿Vale? ¿Está más o menos claro esto? ¿Sí? Vale. Bien, entonces tenemos esas 3 categorías. Lo que sí que va todo a full y va en bloque, lo que solo fuera de esos que van en bloque, solo se aplicarán normas europeas cuando sea poder adjudicador y en la medida en que la Unión Europea lo diga, y luego el resto del sector público, cuando no sea poder adjudicador o que no es poder adjudicador, que funcionará con normas mucho más liberales y mucho más libres, porque el legislador español así lo prefiere. Bien. Definido que son poderes adjudicadores, vamos a la regulación que hay en la actualidad respecto de estos poderes adjudicadores en la nueva ley. La regulación es una regulación que es deudora de este absurdo del que hablaba yo antes. ¿Y por qué es deudora de este absurdo? Y por eso me he detenido un poco en el absurdo. Es deudora del absurdo porque es innecesariamente complicada. Porque en la práctica, para llegar a una conclusión, he puesto aquí, lógica del sistema, adjudicar como las administraciones públicas. En la práctica, para llegar a una conclusión que es que al final de la película acaban adjudicando siempre, o casi siempre, como las administraciones públicas, o de modo sustancialmente idéntico a como lo hacen las administraciones públicas, va y resulta que complicamos enormemente el sistema. Si hubiéramos abandonado nuestro sistema tradicional y hubiéramos dejado, por ejemplo, un modelo alternativo más pegado a las directivas o más pegado a lo que hacen los franceses, podríamos haber dicho algo tan sencillo como: cuando estemos en el caso de regulación armonizada europea, estas reglas, siempre. Cuando no,
si tenemos administraciones públicas, este otro pack de reglas, y si no son administraciones públicas definidas como yo las defino, estas otras. Eso habría sido una forma mucho más sencilla de trabajar que establecer una distinción en la que tienes que jugar a la vez con si son poderes adjudicadores no administración pública o poderes adjudicadores administración pública, y con el hecho de si es regulación armonizada o no regulación armonizada, para que al final la regulación, tanto en un caso como en otro, no presente en materia de preparación y adjudicación demasiadas diferencias. De hecho, respecto a la regulación armonizada, como no puede ser de otra manera, lo que no presenta es ninguna diferencia. Por eso no tiene sentido la distinción, y sería más sencillo que hubiéramos hecho una regulación de regulación armonizada. Pero bueno, el artículo 317 de la nueva ley dice sencillamente que en materia de regulación armonizada para poderes adjudicadores no administración pública, nos vamos al régimen común de los contratos de las administraciones públicas con regulación armonizada, donde viene todo el pack de normas muy exigentes, porque el derecho europeo así lo ha querido y porque además el propio legislador español en algunos casos lo refuerza, como hemos visto. Es decir, ninguna especificidad aquí. ¿Cuál es el régimen, en cambio, de los contratos de poderes adjudicadores no administración pública no sometidos a regulación armonizada? Artículo 318 de la Ley de Contratos del Sector Público. Bueno, ese artículo 318 primero habla de servicios por debajo de 15.000 euros y de obras por debajo de 40.000 euros para decir que son adjudicación directa, pero esto no es sino reiterar el régimen del contrato menor habitual y también el mismo que tienen las administraciones públicas. Es decir, que regulación armonizada, el mismo, seas poder adjudicador, no administración pública o administración pública. Contratos menores, el mismo. De nuevo, tampoco, que aunque no sea regulación armonizada, va y resulta que también tienes las mismas reglas de preparación y adjudicación. ¿Qué es lo que ocurre entre los contratos que no son menores y que no llegan al umbral? Porque por encima del umbral es regulación armonizada, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos un poder adjudicador en un contrato no menor, pero que no llega al umbral, aquí es donde, en principio, el legislador español tenía libertad. Y dentro de este esquema tan complicado, habría podido establecer una diferenciación. Y sin embargo, lo que hace el artículo 318 es remitir los servicios a la regulación de la sección segunda, capítulo primero, título primero del libro segundo, es decir, a la regulación de esto para administraciones públicas. Y hace lo mismo con las obras entre 40.000 euros y el umbral. Mete una matización el 318 diciendo: el negociado sin publicidad, ojo, solo en los supuestos del artículo 168 de la Ley de Contratos. Pero es que los supuestos del artículo 168 de la Ley de Contratos son también los supuestos en los que solo cabe el negociado sin publicidad para los contratos de poderes adjudicadores que sí son administración pública. Y ya sabéis que es muy restrictivo, es decir, que ahora en principio el negociado sin publicidad prácticamente ha desaparecido y solo es si haces una oferta previa y te quedas sin ofertas, o si es una cuestión tecnológicamente súper secreta y súper rara que solo unas pocas empresas pueden adjudicarte. Con lo cual, al final sí. Perdona, es que el 318 solo habla de adjudicación, o sea, cuando solo nos remite a la sección segunda, ¿no? Sí. ¿Y la preparación? La preparación... Claro, o sea, porque sí. El 317 sí que habla de preparación y adjudicación, pero el 318 solo de adjudicación. Vale, o sea, la remisión es únicamente a sección segunda, capítulo primero, título primero, libro segundo. Es decir, se entiende que para la preparación tienes libertad. Tienes libertad. Pero es que la preparación no le importa a la Unión Europea. Es decir, a la Unión Europea... Pero tampoco especifica aquí en cuanto a preparación. Sí, pero que a la Unión Europea lo que le importa es la adjudicación. Entonces, como lo que le importa es la adjudicación, todo lo que son reglas y complejidades respecto a la preparación, entiende que son propias de cada administración pública. De hecho, la preparación para las administraciones públicas españolas viene de la Ley de Contratos española, no de la directiva, son nuestras propias normas. Es decir, aquí lo que hemos hecho ha sido
A los poderes adjudicadores, no administración pública, les hemos encasquetado igualmente las normas de adjudicación que la Unión Europea preveía solo para los poderes adjudicadores, sí administración pública, medio matizadas, porque no son exactamente la regulación armonizada, pero que son mucho más exigentes de lo que la Unión Europea permite, que hemos creado toda una estructura y una sistemática en la ley para en principio evitar eso. Y al final lo acabamos metiendo. No sé si me explico. Es decir, tenemos una sistemática complicadísima que como finalidad tenía dar libertad a las administraciones públicas para esto, para que los poderes adjudicadores no administración pública no tuvieran por qué comerse las normas europeas en materia de adjudicación, y al final somos nosotros los que se las endosamos. Con lo cual, especificidades no hay. La lógica es, se adjudica como adjudican las administraciones públicas, y hemos complicado innecesariamente toda la legislación. ¿Vale? Disculpa, sí. Otra cuestión. Entonces, como no es de aplicación la sección primera, sí. tampoco será, o sea, claro, dentro de la sección primera está el artículo 118, que es lo de los contratos menores, el expediente de contratación de contratos menores, que ya en las otras charlas lo reiteraron bastante, que hay un apartado, ¿no? El apartado sí, sí. que dice que hay que hacer la preparación y decir, el informe diciendo que no se podrán adjudicar sí. contratos del mismo adjudicatario que individual o conjuntamente supere la cifra que consta en el apartado primero. Entonces, esto tampoco sería de aplicación. En principio no. En principio no. Claro. Dicho lo cual, y dado como está el tema, o sea, por eso, o sea, dicho lo cual y tal y como está el tema, ¿no? Ahí solo habrá sección. Por eso, exacto. A ver, yo como rancio positivista, ¿vale? Como rancio positivista, si la ley me dice que es solo esto, ¿no? De todas formas, la regla para eso no es esta, ¿eh? La regla es esta. Es decir, o sea, no es que no apliquemos esa regla porque aquí nos remite solo a eso, sino que la regla para la adjudicación de estos contratos, ¿vale? Es simplemente lo que dice el 318 en el primer apartado, o el segundo, ya no, sobre adjudicación directa. Y ahí te dice lo que tienes que tener previsto. Te dice que tienes que valorar, que eso sí que es una novedad que antes no estaba, que sea el contratista capaz de desarrollarlo y tal, y te dice poco más, ¿no? Es decir, ahí sí que tendrías libertad. Ahora bien, esta es una interpretación de rancio positivista, ¿vale? ¿Estamos en tiempos de rancio positivismo? No. Si yo soy gestor público, ¿haría una interpretación de rancio positivista? No, porque me protegería. Es decir, ¿me cuesta algo para adjudicar un contrato menor, aunque yo sea poder adjudicador, no administración pública, hacer ese expedientito y justificar mínimamente eso? No me cuesta nada. Y ahora vamos a la limitación de lo del año. Es que como hablo de contratos, luego hablaré de la limitación de contratos. Bueno, lo anticipo. La limitación de contratos, ya ha dicho la Junta Consultiva en materia de contratación, y lo ha dicho así, dice, no, es que los contratos menores no son unos contratos ordinarios. Son contratos que solo se pueden usar, esto no lo dice la ley, pero ya lo dice la Junta de Contratación, porque no estamos en tiempos de rancio positivismo, sino de interpretación sistemática, coherente. Dice principial, ¿no? Entonces dice, la contratación menor solo se puede usar para necesidades puntuales, concretas, urgentes, en ningún caso previsibles. Es decir, la propia lógica del sistema, te lleva a que la contratación menor haya de ser marginal, excepcional, tal. Con lo cual, ¿qué es lo que conviene hacer? Cambiar el chip. O sea, asumir con naturalidad que es que el contrato menor es algo que no está a tu disposición, que lo tienes solo como recurso excepcional si no hay más remedio. Con lo cual, si yo tengo que ser juez y me viene una administración pública que ha hecho un poder adjudicador, no administración pública, que ha hecho un contrato menor sin hacer ese informe, como yo soy un rancio positivista, diría, no veo problema. Pero si yo soy gestor público, que me voy a tener que enfrentar a un juez en el futuro, que no sé si será un rancio positivista o no, vamos, la contratación menor excluida siempre que pueda, y si la hago con el paripé de justificar que no me cuesta nada, que no había más remedio que ese contratista, etcétera, etcétera. Sí, pero nos entendemos. Esto es que se me va. Yo creo que tengo la cabeza más grande que nadie, ¿no? Pero bueno.
¿Está claro? Más o menos. Es decir, entiendo la preocupación, pero esto es como los médicos, ¿no? Que ya sabes que una cosa es lo que enseñan en la Facultad de Medicina y otra cosa los protocolos defensivos para que no te metan una demanda. Pues esto es un poco lo mismo, es decir, ¿no? Obviamente, si piensas que no hay riesgo de demanda, tienes más libertad, ¿no? ¿Sí? Sí. Un informe que se debe de pronunciar sobre determinados aspectos. Sí. Que no sea manipulado, fragmentado, exactamente sobre qué, digamos, hay que poner la firma. Vale, ahora lo vemos, si queréis, cuando pasemos a la contratación menor. ¿Vale? No, es que... Pero enseguida llega, ¿no? Enseguida llega. Y si queréis vemos el artículo. El artículo lo dice con bastante claridad, ¿eh? O sea, pero básicamente es que hay una necesidad, que no se puede esa necesidad solucionar recurriendo a otro tipo de contrato, que no se ha fragmentado el contrato y que ese adjudicatario no ha recibido contratos a lo largo del año por más valor de el límite. Eso es básicamente lo que hay que justificar. Pero lo vemos luego. Bueno, entonces, ya digo, lógica, al final, adjudicamos como las administraciones públicas, ¿vale? Segundo elemento, efectos. El pack completo del que yo hablaba antes, del derecho español, era un pack que, como no nos fiábamos de los gestores públicos, no solo no nos fiábamos de los gestores públicos a la hora de adjudicar, sino que entendíamos que tampoco nos podíamos fiar de los gestores públicos a la hora de darles libertad para que negociaran las condiciones contractuales concretas de cada contrato con el adjudicatario, porque a saber lo que podían hacer. Eso, junto con una cierta tendencia autoritaria tradicional del derecho administrativo español a decir, ya que estamos, vamos a hacer un régimen que permita a la administración pública, le dé muchos poderes sobre la interpretación y control del contrato. Bueno, entonces, esto se establece por ley. Y por eso teníamos, cuando tienes el pack completo, no solo es que la adjudicación vaya por una serie de reglas especiales, sino que también tienes derecho público, y el contrato es público, y unas reglas específicas para los efectos y extinción. Sí, es que no me oirán, creo. Da igual, no. Entonces, ya, es que se va, pero yo creo que es que tengo la cabeza demasiado grande, ¿no? Pero bueno, en principio, a la Unión Europea esto, si me permitís la expresión, bueno, le da igual, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque ¿tiene algo que ver esto con eso de garantizar la competencia? No. Entonces, a la Unión Europea esto le da igual. E históricamente la Unión Europea pasaba olímpicamente de regular esto. Con lo cual, aquí sí que había libertad. Y los ordenamientos nacionales podían seguir a su bola, ¿no? Nosotros, cuando son administración pública, les seguimos imponiendo todo el PAC y unas reglas de derecho público, pero en otros países no. En otros países, incluso cuando son poderes adjudicadores según el derecho europeo, luego el contrato es un contrato de derecho privado. Lo que le importa a la Unión Europea es la adjudicación. Pero nosotros teníamos todo el PAC. Entonces, aquí sí que hay una distinción, claro, y es que hay que conseguir que estos efectos no se regulen por la ley de contratos, porque aquí sí que queremos que haya derecho privado, porque queremos liberar a estos poderes adjudicadores no administración pública. Ahora bien, siendo la regla general esa, los liberamos del derecho público y nos remitimos a derecho privado. Usted lo tiene que adjudicar como si fuera una administración pública por todas estas cosas que hemos visto antes, pero una vez adjudicado el contrato, a partir de las cláusulas que ustedes hayan pactado, todo lo que son sus efectos van a ser regulados por el derecho privado normal, el Código Civil, el Código de Comercio, el que sea, en cualquier caso, y no habrá una situación de privilegio de la administración pública respecto del contratista, no tendrá especiales potestades adicionales, no tendrá capacidad para interpretar ese contrato, para imponer nada, y tampoco estará sometida la administración pública al rigor y a las limitaciones de la legislación en materia de contratos. Ahora bien, poco a poco, el cuento aquí ha ido cambiando. Y ha ido cambiando, y es interesante verlo, no tanto en España como en la propia Unión Europea. Si veis las directivas,
con cierta atención, si tenéis moral para eso, os daréis cuenta de que la mayor parte de estas excepciones, en las que la propia ley de contratos dice, derecho privado sí en general, pero esto y esto por el régimen público. La mayor parte de ellas no vienen de que el legislador español haya rectificado su criterio y haya dicho, bueno, vámonos a régimen de derecho público en estos casos, sino que vienen de la propia directiva. Lo cual es interesante, si recordáis lo que os decía al principio sobre las concepciones en materia de contratación pública, porque demuestra que la idea de lo que es la contratación pública en la Unión Europea está cambiando. Ya no le preocupa solo el tema de la competencia, sino que le empiezan a preocupar otras cosas. Cosa que plantea algún problema jurídico, como por ejemplo si la Unión Europea tiene competencia para hacer eso y que le preocupen otras cosas. Porque probablemente no la tiene, o es dudoso que la tenga, pero bueno, esto da un poco igual. Porque a la hora de la verdad lo hace, y como el Tribunal de Justicia dice que vale, pues vale. Pero tiene interés porque está poco a poco la Unión Europea administrativizando el régimen de contratación pública a la manera de sistemas como el español. Con lo cual, después de haber montado todo el follón que hemos montado para adaptarnos mal y con ese esquema Frankenstein a lo que la Unión Europea pedía, ahora resulta que encima la Unión Europea poco a poco va incorporando cosas nuestras que hacen que el Frankenstein tenga cada vez más elementos híbridos raros. Bueno, si os fijáis, ¿cuáles son las excepciones? Las excepciones tienen que ver con obsesiones típicamente europeas que se han vehiculado también al derecho español. Es decir, se ha hablado extensamente, tuvisteis una sesión solo sobre eso, las medidas ambientales, sociales y laborales. Pues ya sabéis que es una de las grandes novedades de la directiva, porque la Unión Europea cada vez es más sensible a que la contratación pública también ha de ser utilizada para eso. Bueno, pues resulta que esas medidas, ¿no?, sí que hay en los efectos del contrato y a lo largo del desarrollo del contrato, sí que hay que aplicar esas reglas sobre las medidas ambientales de derecho público sobre las reglas de derecho privado. Lo mismo con las condiciones especiales de ejecución, que en el fondo tienen que ver con esas medidas. La modificación del contrato. ¿Por qué le preocupa a la Unión Europea la modificación del contrato e impone para todos los poderes adjudicadores el respeto de esta regla que va más allá de la lógica tradicional europea? Porque la modificación del contrato, la Unión Europea ha considerado que era el típico instrumento que usaban muchos estados para, permitiendo modificaciones del contrato en poderes adjudicadores, acabar desvirtuando la libre competencia. Resultado: todas las normas sobre modificación del contrato, la Unión Europea ahora ya quiere que se impongan a todos los poderes adjudicadores y no solo a partir de lo que decidiera el Estado miembro en cuestión, como hasta la fecha. Porque hasta la fecha la Unión Europea decía, yo me preocupo de la adjudicación y ya está. Pero ahora dicen, no, es que vía modificación tú te estás cargando el sistema de competencia y de libre competencia y de libre concurrencia, con lo cual lo tengo que controlar también. Cesión y subcontratación, 3/4 partes de lo mismo. Aquí se mezcla la preocupación por temas sociales o laborales con también la preocupación de que un determinado o determinados sistemas de cesión y subcontratación perviertan la lógica competitiva del sistema. Racionalización técnica de la contratación, todas las medidas de racionalización técnica de la contratación te las imponen también, y esto ya es una obsesión más española, como sabéis. También se impone a todos los poderes adjudicadores, aunque no sean administración pública, que usen el derecho público y no el derecho privado respecto de la determinación de cómo son las obligaciones en materia de condiciones de pago. Que esto viene de toda la obsesión de los últimos años en España de garantizar el pago a proveedores, unas determinadas condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Como a la Unión Europea todo esto también le viene bien, porque ya sabéis que todo lo que sea pagar pronto a empresas privadas consideran que es algo adecuado. Déjalo, no te preocupes, Eso ya arriba que te va tirando el cable, creo. El problema es ese, vale. Vale. Por eso se te va. Vale. Gracias. Vale. Bien, entonces, todo eso viene de obsesión española, pero también es una excepción. En definitiva, bueno, y luego tenéis una regla adicional que dice que cuando tienes una modificación, que esto tiene que ver con la modificación del contrato, superior a 6 millones de euros, que suponga más de un 20% del contrato, tiene que ser siempre autorizada por el departamento correspondiente con informe del Consejo de Estado equivalente. La autorización del departamento correspondiente, evidentemente, cuando tienes una administración pública pura, no es necesaria porque ya lo está haciendo ella misma, ¿vale? Ese es el listado de excepciones. Pero todas estas cosas que se han ido introduciendo tienen que ver con el que aparecen nuevas
necesidades desde el derecho europeo, ¿no? Las cuestiones que han aparecido nuevas, ¿vale?, que son estos primeros artículos, ¿no?, porque las condiciones de pago también venían ya de normas anteriores de nuestro ordenamiento jurídico en los últimos 5 años, pero todas estas cosas que han aparecido nuevas tienen que ver con que la contratación pública, desde una perspectiva europea, cada vez pretende hacer más cosas. Y pretende cumplir no solo los objetivos de una adjudicación transparente, sino algún otro. En consecuencia, respecto de efectos, ¿cuál es la lógica del sistema? La lógica tradicional, es decir, permitir el funcionamiento de derecho privado, dando una importancia al pacto entre las partes que no existe cuando tenemos un contrato puro administración pública, pero con matices. Matices que, bueno, no afectan a todo el contrato, no afectan solo a estas partes, pero son matices que empiezan a ser relevantes y que empiezan a manifestar ese cambio en la lógica del sistema europeo en materia de contratos. Y por último, respecto de poderes adjudicadores en la administración pública, la extinción. Aquí de nuevo, regla general, derecho privado. Tenemos como regla general que toda la regulación respecto de la extinción se regula por medio del derecho privado. A diferencia de, por ejemplo, lo que ocurre con los contratos de administraciones públicas, donde, por ejemplo, tenemos una larga lista de causas de extinción, larguísima, y una identificación de cuáles son las consecuencias de cada una de esas causas de extinción y cómo hay que actuar frente a ellas. Aquí la regla general es derecho privado. Solo se matiza esa regla introduciendo algunas reflexiones sobre causas de extinción, que si os fijáis tienen que ver con las obsesiones anteriores que están apareciendo, que básicamente es la protección de los trabajadores y la protección de subcontratas y tal, ¿no? Pues la imposibilidad de ejecución en los términos pactados, sin posibilidad de modificación del contrato, remitiéndose al otro, eso ya existía, impagos de salario por parte del contratista o incumplimiento del convenio colectivo durante la tramitación del contrato, son cosas que responden a esas nuevas preocupaciones, ¿no? Y luego, en materia de concesiones de obras y concesiones de servicios, remisión al régimen general. Si os fijáis, aquí hay más aún permisividad respecto del funcionamiento del derecho privado. Aquí sí que se sigue conservando en gran medida esa lógica de permitir el funcionamiento del derecho privado con mucha flexibilidad, aunque de nuevo empezamos a ver que hay matices, ¿no? Que esto ya no es puro, ¿no? Hace 30 años en el derecho español esto era totalmente puro, si no eras administración pública la remisión al derecho privado respecto de la ejecución y extinción era absoluta y ahora ya no. Y luego recordaros simplemente que el artículo 320 establece una responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto de obra que es estrictamente equivalente a la responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto de obra para administraciones públicas. Es exactamente igual. Lo que no hay es un equivalente, ese es el 314, lo que no hay es un equivalente al 315, que es el desarrollo de la obra. Segunda parte de las cuestiones que os quiero comentar. La contratación menor en la ley de contratos del sector público de 2017. Entonces, contexto, muy rápidamente, porque esto nos lo sabemos todos. La contratación menor tiene ventajas e inconvenientes. La ventaja, flexibilidad, rapidez, eficiencia, poder reaccionar a novedades. Inconvenientes, menos control, menos competencia, ¿no? Posibilidad de más corrupción. ¿Cómo? No, di. ¿En qué no estás de acuerdo? En lo de que haya menos control en un menor. Hombre, hay menos control, porque es más... Eso es por definición, cuanto más rápidas son las cosas. Si tienes 3 o 5 ofertas y haces una valoración técnica o económica con criterios objetivos... Pero si es que pedimos las 3 ofertas porque lo hacemos mejor de lo que exige la ley. Porque la ley no te exige pedir 3 ofertas. Entonces tú misma me estás diciendo... hay control si pido 3 ofertas, claro, pero es que la ley no lo exige. Es decir, puede haber control si tú, con independencia de lo que dice la ley, vas más allá de lo que dice la ley, por supuesto. Es decir, si no estoy diciendo... Yo insisto, la contratación menor tiene ventajas, ya ha tenido históricamente ventajas, pero tiene inconvenientes, definida tal y como está definida en la ley. Cuanto más la complicas, menos ventajas tiene y más reduces los inconvenientes. Pero es que si la complicas mucho ya directamente no es contratación menor, es contratación normal. Entonces, esto es... Como siempre, ¿no? En el fútbol siempre dicen lo de la manta corta, que o te tapas los pies y entonces te resfrías, o te tapas el cuello y los pies se te enfrían, ¿no? Pues esto es lo mismo, es decir, hay que optar y son opciones políticas. En el contexto actual, la crítica política
de los últimos años, como consecuencia de la historia de la que venimos, ha sido centrarse en los inconvenientes. Y no os lo voy a repetir, ¿no? Pero los problemas de corrupción asociados al fraccionamiento, para que haya menores que se adjudican sin necesidad de concurso ni concurrencia competitiva. Esa evaluación que han hecho algunos órganos independientes de que en España todavía el 50% de los contratos en 2015, eran los datos que vi yo ayer, decían que todavía en 2015 el 50% de los contratos se adjudicaban sin concurrencia efectiva. Claro, aquí hay un poco de trampa, porque te dicen el 50% de los contratos, y parecen muchísimos, pero como la mayoría son menores, si te vas a las cuantías, en el fondo es un porcentaje muy reducido del gasto público total, pero bueno, es el 50%. O por ejemplo, Patricia Barcálcer, que es una compañera gallega, leí ayer que había cuantificado también que en el último ejercicio había 12.000 contratos, 12.000 y pico contratos menores en toda España. Son muchos, ¿no? La cuestión es, o parecen muchos, ¿no? En un contexto en el que asociamos injustamente todo contrato menor a riesgo de corrupción, pensar que el 50% de la contratación de las administraciones públicas, 12.000 al año, son pasto de posible corrupción, pues a la gente le asusta. Hay que tener en cuenta además que el contexto ya no político, sino socioeconómico de la última década ha provocado que además se haya recurrido mucho más al contrato menor. ¿Por qué? Porque los recortes, y sobre todo los recortes en la tasa de reposición, provocan el efecto de que las administraciones públicas en ocasiones tienen fondos para hacer cosas, pero lo que no tienen es personal. Y si tú tienes el dinero para hacer cosas, pero no tienes personal y sigues queriendo hacer cosas, lo que tienes que hacer es externalizar. Y para externalizar, se externaliza también con otros contratos, pero el recurso al menor para externalizar algunas cosas y poder hacer más, se ha generalizado y ha sido muy habitual en los últimos años. Y al generalizarse, incrementa estas cifras y también incrementa, aunque el porcentaje se mantenga estable, el número de casos de posibles corrupciones que pueda haber, y entonces se incrementa la preocupación social, ¿no? Paradójicamente, el haber tenido que recurrir más al contrato, porque era la única válvula de escape, o una de las pocas que teníamos en un contexto de tasa de reposición muy exigente con las administraciones públicas, ha provocado que nos hayamos ido a una visión muy generalizada políticamente de esto como algo malo. Este es el contexto. Y la ley responde a este contexto. Primera cosa que hace la ley, prohíbe que se recurra al contrato menor como forma para externalizar la prestación de servicios. De esto ya os han hablado y todas estas obsesiones que hay, no solo respecto de los contratos menores, que si hay una contrata, la contrata no puede ser identificada, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando es no puede ser confundida, ¿no? Pues bueno, con los contratos menores es exactamente igual. Es decir, está prohibido expresamente el recurso al mismo para la externalización de la prestación de servicios. Ya te está diciendo que para algo que sea mínimamente estructural y que tenga que ver con el tráfico normal de esa administración pública, no lo puedes usar. ¿Vale? Y esa es una prohibición expresa y tajante. Y a continuación, ¿cómo regula la cosa la ley? La regulación en la ley no es que sea muy extensa, pero es interesante. Bueno, primero, solo es posible, como sabéis, para obras, servicios y suministros. Sobre eso no hay ninguna duda. Segundo, lo que comentaba antes a respuesta a vuestra pregunta. La finalidad, aunque no lo diga la ley, ya lo ha dicho la Junta de Contratación, ha de ser única y exclusivamente para cubrir necesidades concretas, puntuales, esporádicas y urgentes. Y, contestando a tu pregunta, en el informito previo, pues lo has de justificar. Has de justificar la finalidad. Como la Junta de Contratación te dice que ha de ser para una de esas finalidades, pues cúrratelo para justificar que esa finalidad tiene que ver con que ha aparecido una necesidad concreta, puntual, esporádica, urgente, que en ningún caso es estructural, que en algunos casos directamente no era previsible y que por eso al aflorar en ese momento hay que darle cauce por esta vía. ¿Vale? Tercer elemento, que tiene también que ver con esta crítica, y esto viene del debate parlamentario. Es decir, en el debate parlamentario, que se aceptaron muchísimas enmiendas pero ni se debatieron ni nada, esto sí que generó un encendido debate con ciertos grupos parlamentarios diciendo que se reduzca a 5.000 euros, no a 7.000, no a tal, y debatieron sobre esto, y al final, pues bueno, han reducido las cuantías. Es decir, en un contexto en el que hay inflación y cada vez, normalmente cuando las cuantías se actualizan van al alza, en contratos menores hemos reducido las cuantías y hemos pasado de los famosos 18.000 a 15.000 y ya no sé ni cuál, como yo no hacía obras, ¿no? Pero de 50.000 a 40.000, bueno, y la imposibilidad de superar anualmente estas cuantías para un único contratista que comentábamos antes. Adicionalmente, duración máxima de 1 año.
¿no? Que esto tiene que ver también, hay que leerlo conjuntamente con la imposibilidad de superar anualmente las cuantías. Si leemos estas tres cosas, ¿qué nos da? ¿El resultado que nos da cuál es? El resultado que nos da es que esto deja de ser un instrumento de uso común. ¿Es grave esto? No lo sé. Es la decisión del legislador. Lo que es un cambio. Es decir, todas las administraciones públicas, por ejemplo, pues la Universidad de Valencia, vamos a tener que adaptarnos a esta nueva situación legislativa y asumir que el contrato menor no es en principio una opción que el legislador considere disponible con carácter general. Es solo para esas situaciones. Y hemos de justificar cada vez que recurramos a ello, que se da una de esas situaciones, hemos de justificar la capacidad del contratista para ejecutar el contrato y hemos de justificar, artículo 153, junto a todo esto, que además no hay troceamiento. Que esto ya es la culminación de la desconfianza del legislador en las administraciones públicas, ¿no? Es decir, que te obliga a hacer un informe diciendo, no estoy ya no incumpliendo la ley, no estoy delinquiendo, porque como sabéis ahora que la interpretación última de casi todo nuestro ordenamiento jurídico, y especialmente el del ordenamiento jurídico administrativo, la hace el juez penal, y el juez penal ha decidido en España, y ya es jurisprudencia consolidada, que fraccionar un contrato no es una mera ilegalidad administrativa, sino que es un delito, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que te está diciendo el 153? Que tienes que poner por escrito en ese informe no solo que estás cubriendo una necesidad concreta, puntual, esporádica, urgente. No solo la capacidad del contratista, no solo por qué recurres a la contratación menor y no a otro sistema de contratación, sino además que no estás cometiendo el delito de trocear. ¿Por qué? Por pura y dura desconfianza. ¿Qué es lo que está diciendo el legislador a las administraciones públicas? Lo que está diciendo el legislador a las administraciones públicas es que para todas las cosas que hasta ahora estábamos haciendo con contratos menores, nos busquemos la vida con alguno de los otros sistemas que hay. ¿No? Es decir, que usemos contratos, ¿no? Las alternativas que tenemos, ¿no? De negociación con proveedores que de forma habitual te vayan supliendo ciertas carencias que tú puedas tener o ciertas necesidades y ya está, que lo tengas previsto. Y lo que no tengas previsto, como será una necesidad puntual y a veces urgente, entonces esa sí la puedes cubrir así, ¿sí? Sí. Una solvencia, una acreditación de la solvencia técnica. Sí, sí, sí. Claro, no, es otra cosa. Por eso digo que hay que cambiar el chip. Lo que entendíamos como contratación menor ha desaparecido. El recurso al contrato menor del que hemos vivido durante mucho tiempo para ciertas cosas en las administraciones públicas, ahora mentalmente hay que asumir que no existe. Que todas esas cosas las tenemos que cubrir por las otras figuras contractuales. ¿Esto es un problema para administraciones grandes? Probablemente no. Probablemente el problema es para administraciones pequeñas, ayuntamientos que a lo mejor las obras, en vez de tener un gran contrato con alguna empresa, pues lo que tenían era el recurso a un contrato menor cuando había que hacer algo, y si luego 6 meses después había que hacer otra cosa, volvían a hacer un menor. Pues estos ayuntamientos van a tener que cambiar el chip y les resultará más difícil. Porque a lo mejor habrá casos incluso en que en ese pueblo solo haya un contratista capacitado para hacer eso. No, mire, es que usted ha pasado ya el límite anual, porque ya le hicimos uno. Bueno, pues hay que cambiar el chip. Una universidad pública, que es la administración, Sí. grande, ¿no? ¿Qué porcentaje de menores tiene a cabo del año? Una universidad pública. La UPV, me dejo la que quiera. Sí. Sí, no, pero me refiero que, o sea, las grandes tenemos mucho, pero digo que las grandes tenemos cierta capacidad interna para usar otras vías para conseguir eso mismo. Es decir, pues bueno, yo tengo un equipo de investigación grande en un laboratorio que hasta ahora estoy comprando las probetas con contratos menores a un proveedor y me doy cuenta de que al final me estoy gastando 30.000 euros al año en probetas o lo que sea, pues bueno, pues ya digo, mira, pues voy a contratarlo por otra vía. Es relativamente fácil. Puede ser incómodo, pero se puede hacer. ¿Y cómo lo contratarías?
Bueno, pues tendría que hacer un contrato de suministro en ese caso, ¿no? Pues hago la licitación, suministro, yo qué sé. Todo. Por eso. Entonces, lo que quiero decir es, tenemos muchísimos. Por favor. Lo que quiero decir es, tenemos muchísimos, pero tenemos... Sí, no, digo, tenemos muchísimos, pero tenemos la capacidad burocrática para gestionarlo por otra vía. Justamente porque tenemos un servicio de contratación, etcétera, etcétera. El problema es que, ¿qué haces cuando tú eres eso? Un municipio pequeño que lo que no tienes es brigada de obras y contratabas a un señor para que te arreglara la acera, si se rompía y luego se te rompe otra vez, pues bueno, eso es más complicado, ¿sí? ¿Allí había otra mano? ¿Sí? No te oigo. ¿Va a haber más contratos menores? No, no lo sé, puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? No lo sé, no lo sé. A ver, quiero decir, el problema es que las ventajas tradicionales de los contratos menores, algunas de ellas han desaparecido. Y si además la Junta de Contratación te dice esto, de que es para cubrir ese tipo de necesidades, pues a veces dices, pues me voy a otro tipo contractual. Pero no lo sé, a lo mejor hay más, puede que tengas razón. Puede ser, ¿eh? Válvulas de escape. Que esto, para acabar, creo que es interesante. Ah. Es que como no me oían, ¿no? O no oía yo. No. Válvulas de escape. Válvulas de escape. Hay una válvula de escape que sigue existiendo. Y además está expresamente confesada en la ley, que son los famosos anticipos de caja fija. ¿Qué? Los anticipos de caja fija, no, ya sabéis esto de la caja fija, lo que es, y bueno. Pues bueno, la ley dice, a ver, la ley, otra de las cosas que dice la ley es que una vez, bueno, tienes que formalizar el expediente, como hemos visto, y una novedad de la ley es la publicidad de los contratos menores en el perfil del contratante, pero esa publicidad es trimestral solo para aquellos contratos de más de 5.000 euros. Los de menos de 5.000 euros no se publican en perfil del contratante, siempre y cuando se hayan hecho por una serie de procedimientos que básicamente son esto de los anticipos de caja fija. Y además también en el registro de contratos del sector público, ¿vale? Igualmente, al Tribunal de Cuentas han de ir todos los contratos menores, menos los contratos por anticipo de caja fija de menos de 5.000 euros. Esto está en el artículo 335.1. ¿Cuál es la conclusión que un lector normal o españolamente normal extrae de esto? Que por debajo de 5.000 euros sigue habiendo cierto margen, siempre y cuando se instrumente el pago a través de un anticipo de caja fija. ¿Sí? Lo sé que no afecta, pero como no se publican y no los controla el Tribunal de Cuentas, lo que quiero decir es, claro que no afecta. Que sí, sí, claro. Pero lo que estoy intentando explicar es, vía de escape desde la perspectiva de yo tengo que estar súper preocupado con la finalidad, con todo, con tal. Y sé que encima me van a controlar. Entonces, desde una perspectiva, como he dicho, españolamente malvada, ¿no? ¿Qué sensación da? La sensación que da es que el legislador ha marcado una especie de vía de escape de decir, mira, esto no lo publicarás y no lo revisará el Tribunal de Cuentas. Con lo cual, si tienes algo que lo de la finalidad no es muy difícil de demostrar y tal, y no sé menos, si es por debajo de 5.000 euros, te puedes salvar, ¿no? Esa es un poco la interpretación, quizás equivocada por mi parte, que yo hago. Pero es que si no, no entiendo estas normas. Es decir, no entiendo la lógica de que te digan que no hay que publicar y que no hay que llevar al Tribunal de Cuentas estos. Y no puede ser porque hay muchos pequeños, pero igualmente tienes que tener... Sí, que hay, pero que hay muchos, también hay muchos de los otros. Lo que quiero decir es que, vamos a ver, la Universidad de Valencia le ha pedido a las Cortes Valencianas la caja fija. Y
creo que lleva 2 semanas o así toda la gerencia de la universidad con un Excel, ¿no?, que tiene no sé cuántas y tropecientas mil páginas para enviar la caja fija. Pues bueno, pues se envía. Es decir, es que todos estos contratos a día de hoy están en una contabilidad de la administración pública, están registrados en plataformas y digitales, es decir, están ahí. Enviarlos, una vez los tienes ahí, es darle a un botón, ¿eh? O sea, tampoco... Lo que quiero decir es, yo, en mi interpretación, quizás equivocada, pero españolamente cínica, la sensación que me da es que ahí la ley está marcando una zona ciega, un punto ciego, como cuando vas en el coche con el retrovisor y tienes un punto ciego. ¿Que con el punto ciego normalmente no te van a dar un golpe? Puede, pero llega el día en que te dan un golpe ahí. Y me da la sensación de que lo siguiente que veremos en los próximos años, a lo mejor tarda, pero de aquí 3 o 4 años, serán cosas imaginativas con estos contratos de menos de 5.000 euros, que son, a día de hoy, el único reducto de opacidad. Porque el legislador así lo ha querido. Perdón un segundo, es que no me ha parecido entenderte. ¿Qué es exactamente de lo que están exigidos esos de menos de 5.000 euros? ¿De qué? ¿De la publicidad únicamente? De la publicidad y de enviarlos al Tribunal de Cuentas. Pero es que la publicidad y enviarlos al Tribunal de Cuentas es algo importante, porque son los mecanismos de control por excelencia. Es decir, aquí lo que ha hecho el legislador es permitir un ámbito de opacidad. No. Estos no. No, bueno, porque nos ha obligado una sentencia judicial que interpreta así la ley valenciana. Pero la ley estatal no. La ley estatal no te obliga a publicarla. Es decir, esto es una cosa que el Tribunal de Justicia de aquí ha interpretado así la ley valenciana y nos ha obligado también a la universidad a darlo todo, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo común en el resto de España. Es decir, que a día de hoy el contrato menor se ha convertido en esto. A lo mejor lo usamos más. Pero si lo usamos más, tiene que ser cumpliendo todos estos requisitos. Y básicamente esto es lo que yo os quería contar. Si tenéis alguna pregunta. ¿Sí? A día de hoy, los perfiles del contratante están migrando hacia la plataforma de contratación del Estado obligatoriamente. ¿Están qué? Migrando. Ajá. La plataforma de contratación del Estado obligatoriamente, porque la Generalitat no se usa. Sí. Espero que estén preparados, porque como hemos visto a nivel de publicidad, si compramos un cuaderno de 5 euros, vamos a tener que ir al perfil de contratante en la plataforma de contratación a publicarlo. Si lo compras con un anticipo de caja fija, no. Pero, o sea, ¿veis para lo que sirve? Sí, está claro, Pero, de todas formas, el Estado quiere que se migre a esa plataforma y lo que está haciendo es al revés, es presionar a todas las administraciones públicas para que se migre a esa plataforma. Con lo cual, yo asumo que tendrán preparada la arquitectura técnica para ello. De hecho, la disposición adicional segunda de la nueva ley de procedimiento administrativo, la 39/2015, básicamente lo que te dice es que hay una obligación jurídica de usar las plataformas del Estado, excepto si tú demuestras que tienes una plataforma más eficiente. Que claro, por definición y por economías de escala, si hablamos de plataformas digitales, no hay ninguna. Con lo cual, el Estado ya ha aprobado una ley, o el legislador ha aprobado una ley, porque así la envió el gobierno, en la que ya ha metido en una oculta disposición adicional una norma que en el fondo lo que va a hacer es que si el Estado quiere, puede empezar a usar esa norma como palo para ir obligando a las comunidades autónomas y otras administraciones públicas a usar sus plataformas. De momento lo ha hecho en algunos casos, pero no en todos, o sea, no está interpretando así la disposición adicional, pero ahí está, por si acaso. Y sí que es evidente que el Estado quiere que se usen sus plataformas, porque le da un control evidente. Pero bueno, esto nos lleva a otra discusión sobre la recentralización tecnológica, que es muy interesante y que es uno de los temas de futuro. Es decir, por medio de la recentralización tecnológica, la tradicional visión de lo que era la autonomía de las comunidades autónomas, sobre todo en España,
va a verse muy modificada, porque si tú no puedes gestionar o no puedes crear tu propia plataforma porque el Estado tiene una y es más eficiente, de alguna forma te está quitando capacidad organizativa y capacidad de mejora también. Es decir, no puedes hacer mejoras, porque cualquier mejora lo que hace es incrementar el costo y te hace ser menos eficiente que la del Estado, y entonces el Estado te aplica la disposición adicional segunda. Esto es un problema. Sí. Sí. Cierto, es cierto. No, sobre todo es que el procedimiento abierto súper simplificado a día de hoy es muy parecido a este. Es decir, claro, sí, sí, claro, el tema es eso. Sí, por eso. Sí. Cualquier contrato de servicios implica una puesta a disposición de personal. Sí. Entonces, ¿eso cómo pasa con el 308.2? Pues el 308.2 básicamente lo que pretende, si te lees lo que ha publicado la gente, incluso el debate parlamentario, es algo así como decir, cuestiones que sean estructurales y definitorias de la actividad administrativa o de la actividad de ese ente público, de ese ente del sector público, no pueden llevarse hacia afuera, no pueden externalizarse. Esa es un poco la lógica, solo cuestiones que sean de apoyo, marginales, ajenas a la esencia del tráfico administrativo básico de ese ente. Usando la expresión, por supuesto que es muy interpretable, pero a ver, claro que es muy interpretable. O sea, esto tiene que ver con... esto tiene que ver con dos cosas. La primera, que esto no es tanto con los contratos menores como con otros, como con un contrato de servicios normal. La primera, la obsesión preventiva de que no te acaben llegando sentencias de tribunales laborales, que ya sabéis que los tribunales de lo laboral tienen, igual que los tribunales de lo contencioso administrativo, tienen el sesgo pro administración pública que todos conocemos, los tribunales de lo laboral tienen un sesgo muy pro trabajador. Entonces es establecer un mecanismo preventivo para evitarte posibles sentencias que te digan te comes estos trabajadores, porque en el fondo lo que estás haciendo es una contratación fraudulenta vía ese contrato de servicios normalmente. Ese es el primer tema. Y luego hay una segunda cuestión ideológica, que es de reducción del perímetro de actividad público. Es decir, en la medida en que tú pones dificultades vía tasa de reposición para contratar personal y vía artículos como ese para que lo que te falta en personal lo puedas buscar fuera, por muy interpretable que sea, y ya veremos en qué fronteras se mueve este precepto, lo que estás haciendo es dificultar jurídicamente que se amplíe el perímetro de acción de las administraciones públicas o de los entes públicos o del sector público en general. Y esa es la función del artículo, no otra. ¿Qué es interpretable? Claro. Pero ya digo, eso no es un problema solo de los contratos menores, ¿vale? Esa previsión va, lo que pasa es que creo que era importante señalarla porque también expresamente dice el precepto que se aplica a los contratos menores. Que uno podría pensar, hombre, con un contrato menor, ¿qué más te da? Pues les da, también te dicen, tampoco por aquí. ¿Vale? ¿Nada más? Pues muchas gracias.